noches. Yo soy Fernanda Gómez Ojeda, estudiante de la UNADEP en la carrera de Gestión Industrial. En esta asignatura de lenguaje matemático, hoy hablaremos sobre la actividad 2, que trató respecto a la investigación y exposición sobre el lenguaje matemático. Empezaremos con entender qué es el lenguaje y qué es el lenguaje matemático. En breves palabras, podría decir que el lenguaje es la manera que tenemos para comunicarnos. Puede ser oral o escrita, y es la forma en la que expresamos nuestras ideas y establecemos nuestras relaciones. Y la definición del lenguaje matemático es que es un sistema de signos con reglas establecidas para la resolución de problemas. Y también es muy importante entender el objeto de estudio y la aplicación en la ingeniería. Como vimos en esta investigación, teníamos dos comparativas, que era la investigación en fuentes bibliográficas bien establecidas y con la IA, que es algo que es muy normal en la actualidad. La aplicación en la ingeniería. El lenguaje matemático es fundamental al hablar de ingeniería, debido a que nos da una amplia solución en problemas, en calcular, en desarrollar algoritmos y en resolver. Sirve para generar circuitos eléctricos diseñados, infraestructuras, para elaborar piezas de sistemas de máquinas y sobre todo en la actualidad, ya que con el uso de nuevas tecnologías ayuda a la precisión de sistemas para maximizar la producción de manera eficaz. Como podemos ver aquí, en nuestras dos fuentes de información, es de que la ingeniería y las matemáticas es un proceso en constante evolución, sobre todo en la actualidad. Las matemáticas son una herramienta esencial en el campo de la ingeniería, ya que desempeñan un papel crucial en el diseño y la construcción de estructuras, máquinas y tecnología que benefician a la sociedad. También hablaremos sobre las diferencias entre lenguaje natural y lenguaje formal. El lenguaje natural se caracteriza por ser flexible, es el que usamos día con día para comunicarnos tanto como sociedad como en el ámbito laboral y académico. Este puede ser oral o escrito. Es mucho más flexible. Es por eso que a veces hay problemas en que no se entiende justo el mensaje que se quiere dar, porque es ambiguo, variable y flexible. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que a veces una misma palabra puede tener diferentes definiciones. Aquí podemos ver qué es el lenguaje natural y el lenguaje matemático. Es un lenguaje formal porque se caracteriza por ser preciso. Se utiliza de manera de síntesis escrita y con exactitud. Cada símbolo o término siempre tendrá el mismo significado comparado al lenguaje natural. Es decir, ya tiene reglas establecidas. Algo importante a destacar son las características de la notación y los símbolos matemáticos. Entre ellos tenemos tres, que es la precisión, la concisión y la universalidad. La precisión es que cada símbolo o término siempre tendrá un significado en específico, justo lo que decíamos del lenguaje formal, que no es ambiguo, no es que una misma palabra tenga diferentes significados. Aquí cada símbolo y término siempre tendrá el mismo significado. A eso nos lleva justo al siguiente punto, que es el 2, que es la concisión, que es la manera de compactar de manera clara y precisa descripciones verbales más largas y la manera de hacer una idea más breve y compacta. Y justo hablando de la precisión de que cada símbolo o término siempre tendrá el mismo significado, hace que sea universal, es decir, que no importa qué lenguaje o cultura se hable, los símbolos y términos siempre serán comprendidos de la misma manera. Igual, dentro de esos conceptos tenemos tres, que son los axiomas, las preposiciones y los teoremas. Los axiomas son suposiciones dentro del lenguaje matemático y sirven como base para decir otros enunciados. Por su parte, las preposiciones es una afirmación que puede ser verdadera o falsa
pero nunca ambas. Y los teoremas son afirmaciones matemáticas que son demostradas a partir precisamente de axiomas y de proposiciones. El objeto de estudio del lenguaje matemático es fundamental en el razonamiento lógico, ya que es muy importante saber resolver problemas y lograr tener pensamientos acertados para lograr nuestro objetivo. La importancia de la abstracción y la formalización en áreas de la ingeniería. La abstracción es decir, la simplificación de un proceso, y la formalización es lo que hace a los procedimientos sean precisos. Ambas logran optimizar y lograr tareas de manera eficaz, logrando la solución de problemas, facilitando la comprensión de sistemas y logrando soluciones precisas. En mi momento de reflexión aquí es que entendí la importancia de el lenguaje tanto normal como el matemático. Es la manera en la que nos comunicamos día con día. En el lenguaje matemático creo que a veces no profundizamos o no le damos la importancia que debería de tener y es realmente fundamental en nuestra vida académica, en nuestra vida laboral, sobre todo en la ingeniería. Es muy importante ya que nos ayuda en optimización de procesos industriales, en modelos de estructuras civiles, en diseños de circuitos eléctricos. Nos ayuda para calcular la capacidad de carga en ciertas construcciones, para mejorar el diseño de sistemas mecánicos, para mejorar la producción de líneas automatizadas. Siento que las matemáticas son fundamentales en, en nuestro día a día y creo que es de suma importancia entender justo las diferencias que es entre el lenguaje natural y el lenguaje formal. Hay veces que cuando hablamos, no sé, en lenguaje natural, así en nuestro día a día con otra persona, a veces al ser ambiguo, por más que tratamos de dar nuestro punto, a veces no logramos darlo a entender como se debe. Y el lenguaje matemático es muy preciso, es exacto. Es por eso que, justo como lo mencionábamos, en la universalidad, no importa en qué idioma lo estés leyendo, en qué cultura, siempre va a significar lo mismo. Un ejemplo es pi. Cuando vemos el pi, desde que secundaria, por ejemplo, ya sabemos que ese simbolito en automático significa 3.1416. Y eso nos hace mucho más fácil poder solucionar un problema en cuestión de círculos, por ejemplo. Siento que por eso es importante entender que y empezar a relacionarnos con los símbolos matemáticos. X, Y, más, menos. Yo en lo personal, para resolver los problemas, este, por ejemplo, el primero fue si A más B es igual a C, entonces C menos B es igual a A. Yo puse que es un lenguaje formal, ya que incluye símbolos matemáticos, justo lo que decíamos. El cuadrado de un número siempre es positivo. Yo dije que es un lenguaje natural, porque la manera en la que está escrita es un lenguaje natural al no tener ningún símbolo matemático. La tercera, igual dije que es un lenguaje formal, ya que al hablar de X mayor que, menor que o números reales, estamos hablando de un lenguaje formal, de lenguaje matemático. Ejercicio 2. El cuadrado de la diferencia entre dos números reales es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el producto de ambos números. Como decía, al ser un lenguaje preciso, el lenguaje matemático, pues desde secundaria ya sabemos que para hablar de números reales podemos ocupar a más b. Al decir que es al cuadrado, pues podemos agregar un número 2. Aquí, ejercicio 4. Aplicación del lenguaje matemático en la ingeniería. 1. Diseño de circuitos eléctricos. Nos ayuda ya que puede predecir con exactitud rendimientos de los componentes eléctricos y optimizan procesos del circuito. En el punto número 2, el modelo de estructuras civiles. Las matemáticas son las que nos ayudan a evaluar la capacidad de carga en las construcciones. Bueno, lo puse de manera muy breve. Y en 3, optimización de procesos industriales, ya que lo utilizamos para elaborar sistemas y piezas de máquinas para mejorar el diseño de sistemas mecánicos y líneas de producción automatizadas. En el ejercicio número 5 yo elegí esa porque para mí era más fácil, ya que yo sabía que el primer símbolo
como decíamos, al ser un lenguaje preciso y no ambiguo, ya sabemos que eso siempre va a significar que para todo número real, el cuadrado de x es mayor a cero. Mi conclusión, como lo mencionaba, siento que las matemáticas, bueno, el lenguaje matemático es de suma importancia no solamente en la ingeniería industrial, sino también en ingeniería robótica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ya que en todo nos ayuda a maximizar los procesos industriales, los procesos, es decir, nos ayuda a la solución de problemas, a que todo sea de manera más fácil y clara y más breve. O sea, nos ahorra muchos tiempos el lenguaje matemático. También entiendo que es muy importante en nuestra vida diaria el lenguaje natural, el lenguaje normal. La verdad, yo no sabía mucho del tema hasta esta investigación. Se me hizo muy interesante entender que el lenguaje matemático es la base de toda ingeniería porque ayuda en todos los procesos. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias por escucharme.